Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con Dakar Parada, él es presidente de Derecha Ciudadana. Buenas tardes, Dakar, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Esteban. José, ¿qué tal? Buenas tardes, Dakar. Un placer tenerte nuevamente en Contrapoder 3.0. Gracias. Fíjate, Dakar, que han estado sucediendo algunas cosas pues, interesantes dentro de Venezuela. De hecho, la Organización de Derecha Ciudadana emitió un comunicado solidarizándose, ¿no?, con las protestas que están ocurriendo a nivel nacional y además proponiendo soluciones a largo plazo para evitar que este tipo de carencias en los servicios básicos, ¿no?, vuelvan a suceder en un futuro. ¿Tú qué opinas primero de las protestas, no? ¿Tú qué crees que es el trasfondo de eso? ¿Tú crees que esas protestas sean efectivas? Más o menos, ¿qué es lo que la percepción que tú tienes con respecto a estas personas que están saliendo de manera espontánea, sin ningún liderazgo, sin armas, a protestar por esta falta de servicio? Bueno, siempre que se proteste contra este gobierno es bueno desde el punto de vista doctrinal, digámoslo así. Pero atendiendo a lo que ha pasado durante los últimos 20 años, es evidente que las protestas pues no son efectivas, porque se necesita mucha más fuerza física para que el gobierno haga algo. Entonces, desde ese punto de vista, pues las protestas no serán efectivas, no tendrán mayor trascendencia y no tendrán ninguna consecuencia para el gobierno, porque al gobierno le importa bastante poco si la gente protesta o no. Si las protestas se hacen más multitudinarias, entonces, bueno, el gobierno hará lo que siempre ha hecho, que es ejercer más fuerza sobre la población, y ya está. Pero ¿tú no crees que el nivel de volatilidad que están teniendo la protesta como tal, la forma como la gente está en cierta forma desafiando a los elementos del régimen, si eso llega a una escalada mayor, pueda tener un nivel de efectividad? Habría que ver cómo está la capacidad de respuesta de la Guardia Nacional, que eso yo creo que es aún más importante que la propia fuerza de las protestas. Es decir, si hay realmente una consecuencia hacia el gobierno, sería por la propia decisión de los mandos de la Guardia Nacional. Pero realmente, desde el punto de vista personal, yo creo que no va a haber ninguna consecuencia para el gobierno con estas protestas. Pero tú no te has paseado por el escenario en el cual una fuerza armada como la que tiene Venezuela, que tiene aproximadamente unos 60.000 o 70.000 hombres armados de manera orgánica, y una fuerza armada inorgánica, llámense milicianos, colectivos, grupos, que puede estar rondando los 2 millones de milicianos o de efectivos, eso contra una población que redondea los 25 millones de habitantes, si realmente la población se activa, cuando me refiero a población no me refiero a la oposición, me refiero a cualquier ciudadano dentro de Venezuela que esté en desacuerdo con lo que está pasando. ¿Tú no crees que la proporción en número haría un daño terrible al régimen si se activara, obviamente, más del 50% de la población? Si se activa todo el mundo al mismo tiempo, sí. Lo que pasa es que lo que ha pasado siempre, Colina, es que se activan pequeños grupos en diferentes ciudades y entonces mandan un poquito de la Guardia Nacional y mandan los grupos paramilitares. Ajá, y justamente para evitar eso, ¿tú no crees que hay, o mejor dicho, qué mecanismos tenemos nosotros desde afuera y también dentro del país para tratar que se sume esa cantidad de gente de la que estamos hablando? Porque también una cosa que ha sucedido es que hay oportunidades en donde se han salido quizás millones de habitantes, no sé si el 50%, eso creo que no, pero sí han salido un número importante, pero el liderazgo, bueno, se ha encargado de enfriar esas calles, ¿no? Las personas que en ese momento estaban en la cabeza. Entonces, ¿cómo tú logras convencer a la gente para que salga de manera multitudinaria, pero al mismo tiempo para que este liderazgo no sea el que lleve las riendas de esto? Pues está muy difícil porque primero habría que crear el liderazgo interno, Esteban. Yo creo que es necesario crear un liderazgo dentro del país, porque nosotros desde fuera del país efectivamente podemos masificar el mensaje, hacer distribución de los acontecimientos que suceden e incluso crear matriz de opinión mediante discurso y mensaje por las redes sociales. Eso está muy bien y por los medios de comunicación convencionales también. Pero es necesario un liderazgo político dentro del país. ¿Y ese alternativo, por supuesto, a esta falsa oposición que tenemos, que es lo que también contribuye a desactivar las protestas, porque esta gente lo que hace es trabajar para el régimen, como ya sabemos desde hace tiempo. La coalición antiizquierda tiene gente dentro del país, de hecho hay gente, creo que de todas las organizaciones de Derecha Ciudadana, Orden, Creemos,
el Movimiento Libertario y Sobey tienen gente dentro del país. ¿Cómo hacemos entonces para crear esos liderazgos a través de esas organizaciones de esta coalición? Bueno, es evidente que ahí hemos tenido un fallo o tenemos un fallo ahora, que no hemos podido canalizar figuras dentro del país para que tomen ese liderazgo. Entonces, bueno, tendríamos entonces nosotros que seguir, primero difundiendo el mensaje y segundo hacer trabajo de campo. Yo creo que hemos fallado, Esteban y Colina, en hacer trabajo de campo dentro del país. Cuando te refieres a trabajo de campo específicamente, ¿a qué te refieres? ¿Qué debería hacer, por ejemplo, la gente de Isobedo, del Movimiento Libertario o la misma derecha ciudadana que están dentro de Venezuela? ¿Qué deberían hacer? Bueno, yo creo que para tomar el ejemplo de una de estas organizaciones que tú has dicho, yo creo que Disobey ha hecho un gran trabajo haciendo eventos simbólicos, eventos como ir a la Embajada de Rusia, por ejemplo, eventos de hacer murales. Yo creo que eso deberíamos hacerlos todos, pero todos en conjunto, para que se note realmente que hay una fuerza alternativa y que haya presencia de activismo político dentro del país, repito. Bueno, yo realmente creo que en lo que hemos fallado, ¿no? Y ahí hemos fallado todos, inclusive lo que hemos impulsado esta coalición, es en la constancia y en la presencia constante de emitir opiniones, por ejemplo, como lo hizo Derecha Ciudadana en esta oportunidad con la situación de las protestas por luz en Venezuela, porque la única manera de generar un liderazgo es generando matriz de opinión y aprovechar los espacios que se tienen para poder generar esa matriz de opinión y ser identificado como figuras o como personas que pueden tener en un momento determinado una voz cantante. Yo creo que la constancia y la regularidad de estas posiciones no ha sido la más apropiada, la más adecuada, y es allí donde tenemos que mejorar, y eso es una de las cosas eso es uno de los llamados que tenemos que hacerle a la coalición antiizquierda, pues que no ha sido efectiva. Ahora, volviendo al comunicado, básicamente el comunicado que emite la organización de la cual tú eres presidente, ¿qué es lo que especifica? Bueno, nosotros especificamos primero el apoyo a las protestas y segundo, nosotros proponemos una solución que es a largo plazo, no una solución paliativa sobre los servicios públicos, no solo sobre la luz, sino sobre todos los servicios que ha monopolizado el gobierno nacional, que es la privatización. Pero esa privatización, Colina, no puede ser una privatización al uso. Por eso es que es necesario primero salir de quienes están gobernando ahora. Sí. Porque una privatización llevada a cabo por estos malandros que están ahora es, bueno, le darían la empresa o pedazos de la empresa a sus amigos. Entonces nosotros tendríamos allí a 3 empresas de electricidad, por ejemplo, creadas en el momento de maletín y presidente, entonces ponen ahí a un coronel de la Guardia Nacional, un coronel del Ejército, y serían ellos mismos los dueños de esas empresas privadas. Seguramente o probablemente habría una mejora porque quizás habría inversores extranjeros o inversores venezolanos, o sea, fuese realmente una empresa privada, pero con gente del gobierno también allí metida. Entonces sería dejar, primero, que se vayan impunes, segundo, que laven el dinero, porque si el gobierno haría eso, o sea, si el gobierno haría una apertura económica, entre comillas, ¿vale? Apertura económica, privatización de algunos servicios, es para lavar su dinero y seguir teniendo sus negocios turbios por debajo. ¿Cuál es una estrategia de ACAR? ¿Cuál es una estrategia de ACAR para privatizar sin que suceda eso de los amiguitos? Porque eso pasa, tú estás hablando por supuesto del régimen criminal de Venezuela, pero es que incluso en gobiernos de otros países que se hacen llamar de derecha, una de las grandes críticas que hay en contra de las privatizaciones, y que es la bandera que utiliza la izquierda en Latinoamérica, que es justamente, bueno, la privatización se ve como eso que tú estás diciendo. Esto ahora es privado, bueno, tú eres hermano mío, tú eres amiguito, tú eres mi testaferro, usted es el dueño de esta empresa. ¿Cuál sería un mecanismo más efectivo para privatizar? Bueno, el mecanismo que se ha utilizado en otros países, Esteban, que son las auditorías externas. Hay organizaciones internacionales, privadas por supuesto, que han ayudado a muchos gobiernos a esa transición. Sí. Y por supuesto tenemos que tener unos políticos que tengan la real voluntad política, ¿no? Fíjate, por ejemplo, recuerden las privatizaciones del segundo gobierno de Carlos Andrés. Una privatización icónica que se hizo mal fue la privatización de Viasa, era que se llamaba la línea aérea esa, que se la vendieron a Iberia. Se están diciendo que sí. Esa fue ahí no estuvo del todo transparente y después, bueno, Iberia se quedó con lo que se quedó.
Y una privatización buena fue la de CanTV, que fue a sobre cerrado, con los medios de comunicación, fue todo muy transparente y se hizo algo bueno. La privatización de CanTV fue algo que se hizo bien. Entonces allí tenemos el ejemplo, no es algo muy complicado, no hay que inventar nada, ya eso se ha hecho y ya hay los mecanismos para hacerlo. Bueno, Lo que pasa es que, para volvemos al mismo problema que salir de este gobierno. Para poder garantizar eso había que quitarle la Contraloría a los partidos políticos y a la designación de la Asamblea Nacional y hacerlo desde el punto de vista de los ciudadanos, que los ciudadanos pueden realmente hacer la Contraloría, porque aquí el gran error estaba que cuando la Asamblea Nacional nombra todos los poderes, que es como la forma como se hace tradicionalmente, se garantiza, si su partido es mayoría, de tener a todos los elementos de esa comisión o de ese poder del partido político de turno. Entonces no controlan absolutamente nada, sino que lo que hacen es alcahuetear y meterse en el guiso del poder que está en el momento de turno. Entonces yo siempre he sido partidario de que la Contraloría tiene que tener el ciudadano común a través de una forma que habrá que designar. El blockchain es una buena. Esa es una buena forma que lo planteó aquí Nelson de orden, porque de lo contrario es más de lo mismo, porque el gran problema aquí es que podemos salir de un régimen corrupto, pero yo no sé todavía, por lo menos con los que están ahí de liderazgo político, en ninguno confío. Son tan corruptos como los del régimen. Habría que ver si los que están emergiendo en estas organizaciones que forman la coalición antiizquierda no sufren de esos males. Esperemos que no. ¿Teo? No, Dakar quería hacer un comentario, Dakar, ¿no? No, sí, efectivamente, pero no solo la Contraloría. José, yo creo que hay que renovar prácticamente todos los organismos del Estado, hay que renovarlos, todo entero. No, claro, tienes que renovarlo a todos, pero cuando me refiero, pues, ¿qué pasa? Si la asamblea, como pasó en la época de Hugo Chávez, toda la asamblea es del PSV, ellos van a nombrar contralor afecto al PSV, que va a controlar ahí, lo que va a hacer es alcahuetear en la y sería bueno incluso, o sea, comprometerse las organizaciones emergentes a utilizar ese tema del blockchain que planteó acá Nelson y que la coalición antiizquierda lo propuso también en el caso de la ayuda humanitaria, pero que se puede utilizar para el voto, que se puede utilizar para la Contraloría de todos los recursos, no solo de ayuda humanitaria, sino un gobierno decente, porque eso es público, es en tiempo real, y ahí sí es verdad que no hay nadie que lo maneje. Si eso se llega a colocar, esa estructura, y decir, bueno, esta es la estructura oficial, en donde se muestran todos los gastos y todos los ingresos del gobierno, ahí sí es verdad que ya el día de mañana, llegue quien llegue, es muy difícil desmontar eso, así que yo me sumaría a eso. No, inclusive, el Poder Judicial en Venezuela, ¿por qué nunca ha funcionado? Bueno, porque lo nombran los partidos políticos, entonces ellos colocan allá a sus jueces y se alcahuetean todo. Yo pienso que tenemos que llegar a un sistema como el de aquí, que los jueces normales, los circuitos sean elegidos por la gente y los jueces que sean designados en el Tribunal Supremo sean de por vida y bueno, que tengan una hoja de vida impresionante. Porque la corrupción ha sido nuestra gran desgracia en Venezuela. No solo la revolucionaria, sino también de la vieja política de oposición en Venezuela que se maneja bajo los mismos esquemas. Así es. Muchas gracias, Dakar, por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. Siempre un placer conversar contigo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y siempre es un placer estar aquí. Era Dakar Parada, presidente de Derecha Ciudadana, organización que forma parte de la coalición antiizquierda, que emitió un comunicado con respecto a las protestas por la falta de servicios públicos en Venezuela y ha planteado una solución para mejorar la situación cuando este régimen se vaya, no solo en el servicio de la luz eléctrica, sino en todos los servicios en líneas generales. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, el factor de poder, que definitivamente es el canal de la información, duele a quien le duele. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.